Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos una vez en este programa desde la sociedad. Ayer me decían que por qué no estaba enojado Víctor. No, es que lo hace enojar a uno. Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Víctor, pues aquí. Qué bueno. Digiriendo la comida con tus chistes malos, Víctor. Ay, malos, dirá bien que te alegran la vida, si no fuera por estos chistes. Bueno, qué mal te la pasarías, hombre, de perdida te alegro la vida. Oye, ayer estuvo duro el trancazo ahí en Mioqui, ¿verdad? Entre el camión de pasajeros y el tren quiso ganarle y una tragedia. Fue una tragedia grave, grande que hubo ahí en Mioqui y el chofer se fue, se escapó. No, yo me quedé con esa duda porque inicialmente habían dicho que había sufrido graves lesiones que lo llevaron a la muerte al chofer. Porque al principio nos decían que había quedado a la mitad. Sí. Pero después dijeron, porque acaba de declarar el gober que andan tras la búsqueda del chofer, entonces pues todas las informaciones son erróneas las que nos están enviando. Pues lo que sí es que es una tragedia, enluta a muchas familias de Delicias, de Camargo, sí. y de aquí de Chihuahua. Es una lástima lo que sucedió. Sí. Bueno, pues nos prende los focos rojos otra vez, ¿no? O sea, hay que tener más precaución, sobre todo en los cruces de estos. Bueno, es que en Estados Unidos tienen unas ¿cómo les llaman? Unas plumas. Sí. Y si va a pasar el tren, pues automáticamente se bajan y ya. Oye, pero son muy costosas. Bueno, pues en lugar de que se los guarden o que se vayan de viaje a Europa o que hagan cualquiera de estas cosas, pues que compren las plumas, porque cuestan más las vidas de tanta gente inocente que muere en estos accidentes. Sí, no, ojalá de veras le pongan mano a este asunto. Hay que hacerlo, no importa lo que cueste, hay que hacerlo, porque no, una sola vida de una persona no vale lo que vale una mugre pluma de esas. Hay que ponerlas. Dice el gobernador que pues todo lo total apoyo a las víctimas del accidente entre Mioqui y Julines. Bueno, pues ojalá sí se les dé, pero pues sí deben de poner, siempre dicen que ahogado el niño tapan el pozo, ¿verdad? Pero pues en este caso, y eso pasa en todo México, ¿verdad? En ningún lado vemos de ese tipo de plumas para atajar cuando va a pasar. Si aquí en la ciudad, en la mera ciudad no existen. Sí, en lugar de andar trayendo, mucha gente me va a criticar, pero pues ni modo, en lugar de andar trayendo artistas tan caros para el Festival Chihuahua, bien pudieran hacer una cosa de este tipo para de alguna manera pues aliviar este gran problema, ¿no? O andar haciendo réplicas de 8 millones de pesos de la capilla de Pancho Villa, ¿no? Sí, no, ese ya no lo hicieron, Víctor, ya. Pero ya lo tenían, era algo que iban a hacer. O sea, la sociedad no los dejó que lo hicieran. Sí. Pero la intención ya la tenían. Por eso, Víctor, pero ya no está, ya no te amargues la existencia. No, si no es amargarme la existencia, sino es recordar, porque un pueblo que no tiene historia no tiene memoria. Bueno, pero tampoco no te pongas tan hijo. Mira, el día de hoy, don Héctor. Aquí es el hijo del filósofo, que ese sí sabe, y entonces te van a reclamar, Víctor, por favor. No, pero ¿por qué? Pues, ¿a poco no es cierto? Ay, sí, el pueblo que no tiene historia. Claro, un pueblo que no tiene memoria no tiene historia. No manches. ¿A poco no es cierto? No, sí, tenemos que estar recordándole a nuestros gobiernos cuáles son los errores que han incurrido, no para que los subsanen, porque algunos de ellos, como en este caso del mausoleo, ya los subsanaron, pero para que no los vuelvan a cometer. No los subsanaron. Parece que Juan Gabriel no viene el día 15, ¿verdad? Parece ser que no, pues ya fueron muchas las críticas a Juan Gabriel y... Oye, está incendiándose la ciudad de Chihuahua. Sí, ¿por qué? Sí, mira, en la mañana los maestros, con su manifestación también, que es un asunto que está empezando, no creas que esto ya se va a calmar, no, esto va para largo, esa es una. Y luego la otra,
por el problema del Ibebús, Fedeco, el Morena, el PAN y otros grupos de la sociedad civil. Ahí vi, por ejemplo, a Javier Arbizu también manifestándose en el movimiento ecológico, y a otras gentes también manifestándose por el asunto del Vivebús. Sí, entonces, bueno, es que sigue siendo un problemón el Vivebús, otro accidente causado, en el mismo crucero de la Ocampo y Aldama. Y luego y 10 personas lesionadas, pues ya es mucho ahí. ¿Por qué no ponen? ¿Sabes qué? Están dirigiendo ahí el tráfico de estos improvisados que pusieron. Pero es el cuarto accidente. No, es el quinto ya. O el quinto, fíjate nada ya, más. pero no deben de estar ahí profesionales, pero pues si andan allá en la ruta del amor y en la ruta del remordimiento y todos esos, pues no hacen caso a donde se requieren realmente los agentes de vialidad, ¿verdad? Pero pues algo les ha de redituar traerlos en aquellas partes, ¿verdad? Claro, pues por algo se llama la ruta de la mordida. De la mordida. Sabes que al parecer tiene un compromiso nuestro invitado. ¿Qué tal si seguimos después de platicar con él? Me parece muy bien, adelante. Vamos a un pequeño corte y regresamos ahorita con el licenciado Flores Legarda. Flores Legarda. Desde la sociedad, continuamos. No, de hecho, lo que pasa es que usaba apoderado. Sí, es un accidente, o sea, tampoco no se trata de tapar el dedo es un accidente. Sí pasó, tampoco, pero pues, sin embargo la empresa tiene seguros, o sea, pues va a responder, ¿no? Pues, no, qué fácil, pero es la primera vez en la historia de Rápido que dices, tienes 65 años esta empresa, es la primera vez que les pasa algo así. Desgraciadamente el chofer, pues, ahí le va, pues más que sea esto es extraoficial, porque obviamente que ahora no podemos confirmarlo. El tren iba a 40 kilómetros, al margen de que el chofer se atravesó, pudo haber enfrentado. Pero bueno, o sea, ya ahorita no se trata de no, o sea, sí pudo haber alcanzado a frenar. No, la verdad no, la realidad es que no iba rápido, pudo haber frenado a 45 kilómetros. Claro, eso no es culpa que se pasaran, ¿verdad? O sea, puede haber sido a 5 kilómetros, se pasó. Pues ahí fue una falla humana, ¿no? Porque y luego la otra, la prensa maneja, la prensa escrita y demás, o sea, no tren, es así. Mire, por ejemplo, la pluma, ahí hay plumas en la sierra, para escribir, hay plumas. Bueno, aparte El 90% de los perros son comprados por un impulso. Más de la mitad de ellos en menos de un año serán lanzados a la calle, abandonados a su suerte. Una hembra fértil produce 20 cachorros al año. La mitad de ellos son hembras, que en 6 meses, a su vez, estarán reproduciéndose en la calle sin control. Que la última puerta que ellos vean no sea la de tu indiferencia. No al abandono. No al sacrificio, no a la reproducción, ya no más muertes. Desde la sociedad, regresamos. Qué bueno que continúan en su programa desde la sociedad. Le tuve que decir a Víctor que nos esperaba un poquito porque estaba con sus chistes, mejor que los cuente ya todos él solo y luego ya se regrese acá sin chistes, ¿verdad? Ya llegó nuestro invitado, el licenciado Francisco Flores Legarda. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ingeniero. Qué milagro. Pues ya ve, el otro día por diversas circunstancias no pude llegar, pero aquí estamos. Ya hasta lo habíamos anunciado, va a venir Francisco Flores Legado, ya hay muchos gentes que ya nos están preguntando, ¿y a qué hora va a llegar? No, pues llegué una semana después, ¿verdad? No, pero aquí estoy, no, la verdad sí,
Una disculpa a usted y al público, No, la verdad sí, no, circunstancias ajenas a la Pues sí, hay voluntad, pero aquí veces estamos. que se puede y hay veces que No, la verdad ahora sí fue poco difícil, pero aquí estamos, ¿no? sí, qué bueno, licenciado. Platicamos, Víctor Medina, su servidor Héctor Bernal, que sobre el accidente que hubo allá en Mioqui. Hay muchas versiones al respecto. Tengo entendido que usted es apoderado legal de la compañía esta de Rápidos Delicias y que tiene, bueno, pues de alguna manera información más fresca y fidedigna que la que nos envían. Sí, miren, de entrada, efectivamente, su servidor al margen, pues la verdad, soy litigante, conocido de mucha gente, soy apoderado de la empresa Autotransporte Rápidos Delicias, y en primer punto quiero señalar lo siguiente, ¿no? Algunos medios de comunicación, no por desconocimiento, a lo mejor porque las cosas lamentablemente se han dado muy rápido en lo que respecta al chofer, pues el chofer no está fugado, ni perdido, ni nada, el chofer está en un hospital en Delicias, está ya sujeto a un proceso y está plenamente identificado, o sea, no es problema eso, ¿no? Nos habían dicho que se había escapado. Esto No, el chofer de hecho está internado, está muy grave. Okay. De hecho, el golpe en el vehículo, en el autobús, fue en la parte de enfrente, no fue atrás, fue enfrente. Entonces uno de los más graves es él, desgraciadamente, y pues bueno, por otro lado, pero al margen de eso, del chofer, que sea responsabilidad o no, al final de cuentas aquí es una responsabilidad de la empresa Autotransporte Rápidos Delicias. Miren, yo sí quisiera tal vez dar una lectura parcial a un comunicado oficial de la empresa con la autoridad que tengo en cuanto a ser apoderado legal. Esto proviene del señor Iván Villalobos Sainz, que es el presidente del Consejo de Administración, y me van a disculpar aprovechar este espacio porque creo que es importante. Hace muchos años o tiempo que no sucedía un hecho así de relacionado tan lamentable con el tren. Afortunadamente no había pasado nada, hoy sucedió. Y va de la siguiente manera. La empresa, manifiesta su profunda consternación, y no solamente eso, dice, voy a leer textual unas partes. Seguro. Estamos haciendo frente y colaborando tanto con las autoridades como los afectados desde el primer momento del accidente, teniendo como prioridad a todos los lesionados, para que se cubran todos los gastos en los hospitales, tanto públicos como privados, y de esta manera garantizar la mejor atención lo antes posible. La empresa cubrirá todos los gastos funerarios, las indemnizaciones a las familias a través de un seguro privado que tiene contratado. Por ahí salió en un medio de comunicación que la empresa es foránea. No es foránea, tiene 65 años en el estado de Chihuahua. Es la empresa regional más importante del país en el estado, en este caso en Chihuahua. Autotransportes es una empresa que tiene 65 años y desde que inició, tiene un esfuerzo tenaz, constante para ofrecer servicios de compromiso, con eficacia, con eficiencia, profesionalismo, y se ha posicionado como una de las mejores empresas de México y la mejor del norte del país desde el punto de vista como turismo y transporte. En 65 años se ha adecuado, personalizado a los trabajadores, a los empleados, se ha buscado un sello distintivo, diferenciar con las demás compañías. Actualmente se generan 300 empleos directos, 2,000 indirectos, beneficiando a la comunidad chihuahuense. Y son millones y millones de kilómetros recorridos. Quiero rematar con esto. Es de mencionarse que la empresa cuenta con todos y cada uno de los permisos de las autoridades, tanto federales como de nuestras actividades en el estado. Se reitera que Autotransportes cuenta con los seguros correspondientes exigidos por la ley para hacer frente a estos hechos lamentables. Agradecemos la colaboración. Es importante aquí lo siguiente: agradecemos mucho la colaboración del gobernador. ¿Por qué? Porque de manera inmediata estuvieron pendientes y presionando a la empresa y demás. Esto obviamente lo hago en representación del señor Iván Villalobos Sáenz. Es una empresa que tiene muchos años. 65 años. Es una empresa que tiene muchos años. Obviamente que es muy fácil decir, no, vamos a hacer frente. Pues, obviamente que el dinero no satisface la pérdida de una persona, pero son cosas que suceden lamentablemente, y como lo he dicho en diversos comentarios y demás que me han hecho al respecto, la empresa va a responder. Se está dando la cara, tan es así que está su servidor,
Y en el caso de que las autoridades hagan las observaciones y las indagaciones pertinentes, se van a hacer. Pero reitero algo muy importante: la empresa tiene seguros, tiene un domicilio en donde localizarla. O sea, aquí no se trata de una empresa pirata, ¿no? Como dicen luego. Y bueno, yo, disculpen el comercial para aprovechar este espacio, ¿no? Pero yo lo creo importante por la trascendencia y las circunstancias que están pasando. No, definitivamente es importante porque traíamos algunas dudas. Se nos había dicho que el chofer andaba fugado y algunas otras cosas, que si fue por delante, por atrás. Ahí acabamos de pasar un video del choque y pues luego se ve que fue por delante, que fue de frente. Es que el vehículo se ve muy golpeado, pero por la forma en que se dio, pues más que de frente fue de lado, ¿no? En la parte del frente. Sí. Pero bueno, donde fuera, enfrente, en medio, atrás, tan es así que uno de los más golpeados es el chofer. De hecho está en estado delicado, y yo sí le hago un llamado a las autoridades de la fiscalía, pues de que no batallen para buscarlo. Él está internado en el hospital, o sea, no está escondido ni nada, tiene nombre, apellido, ahí está en el hospital, y lamentablemente muy delicado, ¿no? Así es. También se decía que el tren iba a exceso de velocidad. Sí, se ha comentado también sobre eso, pero miren, independientemente de la velocidad que viniera el vehículo, pues es obvio que pues también uno como cualquier ciudadano pues debe tener una precaución para cruzar. Yo creo que esta es una manera de tener pues pendiente sobre eso. Miren, sí. Yo la verdad escucho, ¿por qué el otro día me preguntaban, ¿por qué han bajado tanto los accidentes con los trenes? Porque ya casi no circulan. O sea, ya no hay mucha circulación desde que se privatizaron. Así es. Bueno, ahora sucedió, parece ser que bueno, le tocó al chofer pasar en el momento justo cuando a lo mejor el tren no tenía semanas sin pasar por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces les comento que al margen de todo, si pegó el tren atrás, enfrente, la verdad es que fue en la parte de enfrente, pues el problema es que estamos hablando de un tren pues que tiene toneladas de peso, de fuerza, y los vehículos, a veces pensamos que los camiones son muy pesados. La verdad es que más de la mitad del peso es de aluminio. Así es. Y bueno, pues ya aclarado esto, licenciado, pues ojalá la gente logremos orientarlas un poco, ¿no? Con esta aclaración, porque sí traíamos poca información. Decían que había 4 muertos y después que 5, que son 6, no sabemos exactamente cuántos muertos hubo. De hecho, ahorita al momento se tienen 6 muertos, alrededor de 25 heridos que se están atendiendo con todas las, pues buscando todos los canales de comunicación y demás, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Esperemos que sigan las cosas así. Bueno, es bueno aclarar que bueno, ha habido mucho amarillismo sobre esto y pues no, fue un error del chofer y de alguna manera, bueno, pues se va a subsanar. Ya las vidas se perdieron y los que están accidentados y están heridos pues van a ser atendidos y van a ser indemnizados de alguna forma, ¿no? Por los seguros que dice que tiene la compañía. Sí, no, y al margen de los seguros, la empresa obviamente que no se va a esperar a que el seguro le diga, ahí te va el dinero para pagar. No, la empresa ahorita en este momento, independientemente que pague el seguro que existe, bueno, se está haciendo cargo desde el punto de vista económico. Hay personas que están atendiendo de manera personal a la gente, y el caso, si hay alguna queja o algo, se atiende y se atenderá de inmediato, ¿no? Pues qué bueno. ¿Qué tal si pasamos a otra cosa, claro, licencia? Sí. En la mañana hubo otra manifestación de los maestros frente al Palacio. Al parecer no están de acuerdo con la nueva reforma educativa. ¿Usted qué piensa al respecto, Luis? Miren, voy a empezar por algo sobre las manifestaciones y luego comentaré por otro lado otras cuestiones. Sí. En primer lugar, los maestros, bueno, los profesores están manifestando, están inconformes, están en su derecho de ejercerlo, ¿no? Bueno, ya si bloquean calles o no, bueno, al final de cuentas son manifestaciones y hay que respetarlas independientemente de todo. Sí quiero señalar lo siguiente: por ejemplo, no están los maestros, se inconforman, bloquean las calles, y con lo que voy a decir no se trata de estar de acuerdo o no con los maestros. Quiero hacer una crítica fuerte. Por ejemplo, estamos ahorita aquí en un canal, alguna vez estuvimos en la televisión,
estamos ahorita en internet, pero todos los días tenemos acceso a la información. Así es. Por ejemplo, ahorita tenemos a un grupo de maestros, no sé, un número determinado, no podría yo afirmar cuántos son, Sí. pero yo, por ejemplo, le puedo hacer un llamado al gobierno federal y a las televisoras lo siguiente: ellos ingresan a nuestros hogares a millones de personas y nos invaden con mugrero, con programas que simple y sencillamente no aportan a la sociedad. Yo me pregunto si esos actos de la televisión no violan, ¿sí?, y no interrumpen a los medios generales de comunicación. Así es, o sea, y al margen de eso, las televisoras, y yo esto lo comento porque las televisoras dicen que los de la coordinadora, los del sindicato están violando, que la ley, pues discúlpenme, pero las televisiones están haciendo lo mismo, y han hecho lo mismo siempre, poniéndonos sus programas, lo que ellos quieren, y también una otra, y nadie les dice nada, porque lo hacen desde el punto de vista legal. Hago ese comentario en lo que respecta a esto. En cuanto a las protestas de los profesores, yo tengo ahí alguna prima, un amigo que son maestros, son profesores, y el día de ayer ya oye, que nos van a quitar esto, lo otro, que los derechos sindicales, que de los logros, y que cómo es posible. Y le digo yo a una prima mía, y le digo, oye prima, pero ¿sí sabes tú en qué te va a afectar? No sé, pero me dijo el líder sindical, el jefe de zona. Bueno, no conoces cómo salió. No conozco, yo la verdad no la conocía. Entonces, bueno, déjame te lo consigo, y me lo mandó, me lo escaneó, lo leí, sí. Y digo, oye, pues efectivamente aquí está, le digo, esta ley de relacionada con la docencia, relacionada con los exámenes, pues es que yo te pregunto, le digo, ¿tú cuál problema tienes? O sea, no, pues no tengo ningún problema, pero pues nos dicen que nos van a quitar las prestaciones y que el aguinaldo y demás. Pues le digo, bueno, pues, ese es el contrato colectivo. Sí. Y no se ha mencionado eso dentro de no, lo que pasa es que eso sus líderes les comentan, y la gente, en cuanto le empiezan a tocar el bolsillo, pues salta, ¿no? Entonces yo a mi prima le digo, mira, lo que hay que hacer es un análisis serio sobre la reforma. Miren, no nos vayamos muy lejos. Yo quisiera señalar algo. Hay una ley federal que se llama Ley Federal del Servicio Civil de Carrera. Es para evaluar a todos los funcionarios públicos de confianza, con el propósito de darles seguridad jurídica en el empleo. Lamentablemente la ley que surge o inicia en la época de Fox y después con Calderón, pues lamentablemente no ha tenido una influencia suficiente. ¿Por qué? Porque cuando llega un secretario, ¿qué es lo que hace? O un director general o delegado, pues llega y quita a todo el mundo y pone a su gente, ¿no? Del PRI, del PAN, de lo que sea. Lamentablemente este tipo de normas en nuestro Estado mexicano no han sucedido. Yo, en mi opinión, sin conocer totalmente a fondo las reformas, las conozco, las he leído de ayer a hoy, pero no he hecho un análisis completo. Lo que sí puedo decirles es lo siguiente, de lo que vi. Para mí, el problema entre comillas, se le viene generando al sindicato de maestros y a la Coordinadora Nacional del Trabajador. En Chihuahua, la Coordinadora Nacional del Trabajador, que es la posición al CENTE, es muy poca. Sí, hay poca. Es poca, pero en el sur no. Pero ¿qué sucede? El problema, ¿por qué es para el sindicato? ¿Por qué es para las organizaciones de profesores? Porque tienen el problema de que ahora ellos ya no van a controlar las plazas sindicales. Ese es el problema de los sindicatos. ¿Y qué significa eso? Dinero. Entonces yo, al margen, claro, hay que hacer a lo mejor mis exposiciones son parciales, sí, pues, no parciales, sino parciales me refiero en cuanto al conocimiento de las regulaciones normativas, pero yo creo que aquí quien tiene el mayor problema es el sindicato, y los sindicatos nacionales, estatales y demás. Lamentablemente, por ejemplo, yo escucho algunos, me llaman mucho la atención algunos comentaristas, ¿no?, de la radio, y que dicen, no, es que las autoridades no explican, no dicen, no, ahí está, porque al final de cuentas, miren, vivimos en un Estado de Derecho. Sí. ¿Qué va a pasar? Después de cuando se publiquen estas normas, tienen los recursos legales, por ejemplo el amparo, y más concreto, ¿qué pasó cuando se modificó la ley del ISSSTE, donde los profesores se dijeron afectados? ¿Qué pasó cuando se modificó la ley federal del trabajo, que los trabajadores se han afectado? No pasó nada. No se quemó México.
siguió caminando. O sea, yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos un problema. O sea, tenemos el problema de que no queremos que nos regule nuestra actividad. Yo nada más pregunto, los miles de maestros que están comisionados, miles, que no ganan 20 pesos, sí, ganan miles y que tienen de pesos. algunas con 2 o 3 comisiones. Es más, que ganen poquito sin trabajar frente al grupo. Yo puedo entender, un sindicato requiere gente que esté, pero estamos hablando de miles de maestros, miles de maestros. Yo creo que yo el llamado que haría a los profesores es que analicen con calma, que revisen, bueno, y en su momento si se sienten afectados, pues recurran a las instancias legales que hay. No hay otras más que esas, ¿no? Así es. Bueno, también entrevistaron al secretario de Educación, Chuaifet, y algunos maestros comentaron que había dicho que los iban a despedir. Bueno, pues yo creo que esto sucede con cualquier empleado nada más, pues si no acudes a tu trabajo y las 3 faltas pues son lógicas, que 3 días que faltas, bueno, pues ya no tienes tu trabajo, ¿no? Miren, eso es efectivamente, obviamente que la prensa, ¿no? Por ejemplo, pues yo he sido una persona muy seguida que he leído, me gusta Proceso, leer a Scherer, ¿no? Que por cierto el último libro de Scherer, por desgracia yo no sé si lo escribió él o quién lo leyó, no por la redacción, sino simplemente expresiones que creo que no eran propias de él. ¿Qué ha pasado? Se compran ideas como que los van a correr. ¿Qué pasa cuando una persona no va a trabajar? Pues simple y sencillamente levanta un acta administrativo y lo despiden. Claro. Pero no ha pasado, no ha sucedido, no estamos ante esa circunstancia. Lo que yo creo que es importante que los medios de comunicación, los profesores y el mismo gobierno, es la información, y yo vuelvo a lo mismo. Al final de cuentas es un problema de información, falta de información. Exactamente, porque inclusive tuvo varias entrevistas el secretario y fueron diferentes, con alguna de las damas que la entrevistaron decía una cosa y con otra como que se corregía él mismo, ¿no? Entonces no llegamos a un acuerdo, lo que sí repitió 2 o 3 veces que se les va a evaluar y de alguna manera si no pasan la primera evaluación les van a dar otra oportunidad y la tercera, ¿no? Y que sí, los van a despedir. De hecho les comento que yo tuve la experiencia cuando yo estuve en el gobierno federal, en el sector agrario, sí. Se dio específicamente el servicio civil de carrera en materia agraria. Sí. A su servidor le tocó hacer evaluaciones. Cuando fui delegado del Registro Agrario Nacional fue en virtud de haber, en virtud de haber pasado las diversas evaluaciones que se hicieron, y con ese objetivo llegué al gobierno federal y ocupé un cargo, y fueron 1, fueron 2, fueron 3, o sea, a través de una evaluación. Sí. Pero con independencia de esas circunstancias particulares, yo puedo señalar, es que no se tratan de evaluaciones de un documento, o sea, son evaluaciones integrales, de que si tienen cursos, cómo son evaluados por los alumnos, por los maestros. O sea, yo de lo que estudié, el examen de escrito y demás, será un examen de que valdrá un 3%. O sea, yo creo que no debemos tener temor. Al contrario, miren, su servidor cuando entró a dar clases en la Facultad de Derecho, duré 1 año, 2 años de honorarios, ¿no? Porque no había plazas, y finalmente se abrió una plaza y la concursé. Yo presenté un examen de oposición y pasé el examen, ingresé a la Facultad de Derecho. Bueno, yo no sé si para desgracia o no de la facultad, pero ahí estoy. Lo que sí les puedo decir es que fue evaluado, y sus servidores, yo soy profesor de clasificación A por oposición, ¿sí? En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Por qué por oposición? Por oposición porque presento un examen y soy evaluado. ¿Qué significa? Bueno, si no paso no doy clase en la escuela. Así es, definitivamente. Entonces yo creo que no habría que temer. Pero bueno, pues ahí iremos caminando. Tenemos que ir a un pequeño corte y regresamos con esta amena charla. No se nos vayan, por favor. Desde la sociedad, continuamos.